Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: id a las ovejas descarriadas de Israel, y de proclamar que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, hoy la Iglesia celebra la memoria de San Ambrosio, obispo, pues se convirtió en arzobispo de Milán, en la actual Italia, en el año 374. Además de dar a los pobres y reformar la liturgia de su diócesis, se centró en convertir a muchos en su diócesis a la Iglesia católica y cristiana. Fue particularmente eficaz, dado que tenía un gran don para la retórica y la oratoria. En este Santo Evangelio, hermanos, contemplamos a nuestro Señor Jesucristo, que está evangelizando, enseñando acerca del reino de los cielos. Y se va cumpliendo la profecía de Isaías. Se anuncia el Evangelio del reino y se curan las enfermedades y dolencias. Jesús, nuestro Señor, tiene la misma preocupación que su Padre: consolar a su pueblo. Su compasión de ver a las gentes desorientadas. Su mirada penetra los corazones destrozados, como dice el Salmo, y responde a sus necesidades. El poder de Dios se manifiesta en la debilidad. Nuestro Señor cumple esa misión que le ha sido encomendado por parte del Padre, y recorre ciudades, aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el reino, el Evangelio del reino. Este es un ejemplo para ti y para mí. Un católico no debe estar estático, pasivo, ¿no? O solamente un católico dominguero, es decir, va a misa, cumple con ir a misa y ya está. El resto del día de la semana se olvida de Dios. No hace apostolado, no habla de Él, no evangeliza, especialmente en sus hogares. Que el Señor nos está dando ejemplo de cómo recorría todas las ciudades. Quizá hoy no vas a ir de ciudad en ciudad, pero sí, tú y yo tenemos que evangelizar empezando por nuestros hogares, por nuestras casas, ¿no? Con nuestros hijos, ¿no? Ahí, y bueno es que un momento de la jornada, ¿no?, se sienten todos y lean un pasaje del Evangelio, lo comenten, ¿verdad?, ¿no? Y luego vayan reflexionando y sacando conclusiones para su vida. También repasar el catecismo o la historia de la Iglesia, eso es muy importante, ¿no? O los documentos de la Iglesia también. Y nos dice que el Señor se compadecía porque veía la muchedumbre que estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Como hoy en día también sucede. Si a nuestro Señor Jesucristo le faltaba manos para atender a todos los que le seguían, ¿verdad?, hoy en día también pasa lo mismo. Por eso el Señor quiere contar contigo y conmigo. Nos envía a nosotros. Somos discípulos del Señor. Y también nos envía. Y en otro pasaje dice que los enviaba por delante a los lugares donde Él pensaba ir. ¿Y tú crees que el Señor no desea, no quiere ir a nuestra familia? ¿No quiere que le recibamos
en nuestra casa? Por supuesto que sí. Y por eso te envía a ti como esposo, como esposa, a que prepares ese lugar especial, ¿no?, que es tu corazón, que es el corazón de tu familia, para que el Señor pues llegue ahí. Pues una de las maneras de tener a Dios presente en nuestra casa, por ejemplo, son las imágenes de nuestro Señor Jesucristo. No para adorarlas, ningún católico adora imágenes, eso es una calumnia de los protestantes, ¿no?, sino para que nos haga recordar que esta familia pues está entregada a Dios, ¿no? Aquí se reza, aquí se ama a Dios, aquí se procura vivir los mandamientos, ¿no? Aquí se procura vivir en armonía, en paz, ¿no? Aquí se procura compartir, hacer generoso, hacer serviciales, ¿no? Pues es como un campanazo que está ahí, una imagen del Señor, ya sea el Sagrado Corazón de Jesús, o ya sea Cristo crucificado, ¿no?, o también de la Virgen María, ¿no? La Virgen María nos enseña a ser humilde, sencilla, servidora, ¿verdad? A no figuretear, ¿no? A no figuretear. Algunos, los mismos protestantes dicen, es que de la Virgen no se sabe mucho en la Biblia, no dice nada en la Biblia. Es porque a la Virgen María no le gustaba figuretear. Hacía su trabajo humilde, como dice San Juan Bautista. ¿Qué decía San Juan Bautista de Jesús? Conviene que él crezca y yo mengüe, ¿no? Yo vaya desapareciendo, yo estoy detrás de cámaras, hubiera dicho hoy en día, ¿no? Por tanto, hermanos, el Señor se compadece, que hay muchas ovejas que están pues como si no tuviesen pastor. Y por eso el Señor quiere contar contigo y conmigo. Tú eres las manos del Señor, tú eres los labios del Señor, tú eres los pies del Señor, que tienes que ir por delante, como Juan Bautista, preparando pues al pueblo para que reciban a Cristo. Y tu trabajo se ve reflejado cuando todos los domingos vas a misa con un invitado más, llevas a uno más, animas a uno más, ¿no? Empezando, repito, por tu familia. Pues el mismo Señor nos dice, la mies es abundante, ¿no? El lugar donde vives, en tu misma familia, todos conocen a Dios, todos aman a Dios sobre todas las cosas, según lo que Dios nos ha dejado, porque muchos dicen, yo sí amo a Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios, pero no en su iglesia, yo creo en Dios, pero no en la misa, yo creo en Dios, pero no en los sacramentos. Eso no es la manera fiel de creer en Dios. El demonio también cree en Dios y tiembla, porque no hace la voluntad de Dios. Creer en Dios es poner en práctica todos sus mandamientos, sus enseñanzas, ¿no? Y eso es así, no hay que autoengañarnos, ¿no? Sí, yo creo en Dios, soy muy religioso, no hace falta ir a la iglesia, un momentito. Jesucristo, si leemos su vida con sinceridad en los santos evangelios, encontramos que Él, siendo Dios, es Dios, iba constantemente a la sinagoga, al templo. ¿Y para qué iba ahí? Hasta de pequeñito, cuando se perdió, ¿dónde lo encontraron? En el templo, ¿verdad? Pues aquellos que dicen, no, yo creo en Dios, pero no voy al templo, se creen más que Jesús, más que Dios, ¿no? Y no es así. Y pues dice, rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Es decir, que haya más personas, jóvenes, que se dediquen en tiempo completo al servicio de Dios, para predicar, para ministrar los sacramentos, para evangelizar, para ir de casa en casa, para ir a los hospitales, para preparar pues para la primera comunión, para el bautismo, para la confirmación, para el matrimonio, ¿no?, para dar un consejo, ¿no es cierto?, que son pues las personas consagradas, son los sacerdotes, ¿no?, son las religiosas también. Hay que rezar mucho para que el Señor nos envíe buenas y santas vocaciones sacerdotales y religiosas, ¿no? Y normalmente las vocaciones nacen en la familia, una familia que reza, una familia que ama a Dios, una familia que está pendiente de las cosas de Dios, ¿no? Una familia que se alegra cuando uno de sus hijos es llamado por el Señor para ser sacerdote, ¿no? Y también dice al final, lo que gratis habéis recibido, da gratis, da gratis. Muchas veces los enemigos de la iglesia se fijan tanto en que la iglesia pide un estipendio
para la Santa Misa, que eso sirve para el mantenimiento del templo, del mismo sacerdote, para pagar al personal que está ahí, ¿no? Para la limpieza del templo, los materiales, todo lo que se usa. Así, ¿cuánto tú gastas en mantenimiento de tu casa? Échale pluma, ¿no? Igual, ¿cuánto crees que se gasta para mantener el templo, la parroquia? Y lo que das, ¿qué puede alcanzar? ¿No es cierto? ¿No? Con la limosna también. ¿Cuánto creen que se recoge en la limosna? Te daría vergüenza, si voy a contar, te daría vergüenza el resultado, ¿verdad? Entonces, y muchos critican esto y no se dan cuenta que el sacerdote no solo es para celebrar misa, también tiene, repito, tiene que ir a los hospitales, a los colegios, escuchar a las familias, aconsejar, unción a los enfermos, la confesión, ¿no? Y tantas otras labores que hace el sacerdote, ¿no? Que no se pide ni un centavo, ¿no? Y encima se hace obras de caridad también. Y para terminar, pues te digo que en el Nuevo Testamento no existe la obligación de dar el diezmo. No existe ni una cita en el Nuevo Testamento donde se pida obligatoriamente se pida el diezmo. Eso era en el Antiguo Testamento. Además tampoco era tanto de dinero, era de víveres, y era para los huérfanos, para las viudas, etc., ¿no? En la iglesia ahora cada uno da su voluntad, ¿no? Se pasa la canastita y cada uno deposita voluntariamente lo que desee. No hay que dejarnos engañar por eso, hermanos, por los falsos pastores, ¿no? Estos protestantes que salen a hablar, a criticar, con tal de desprestigiar a la iglesia. Y lamentablemente muchos católicos, por falta de formación, pues terminan creyendo y lo peor, se salen de la iglesia para irse a una congregación fundada por hombres. Que la Virgen Santísima te bendiga abundantemente y nuestro buen Dios también. Bendiciones.